Hola, hola, bienvenidos a este foro virtual de Academia. Hoy estamos de lujo, estamos de plácemes porque tenemos de invitada a la doctora Sonia Segovia. Ella es periodoncista, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y realizó sus estudios de posgrado en la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Me da gusto que me hayas invitado y estar por aquí. ¿Cuándo se presenta la enfermedad periodontal? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo le podemos decir al paciente que inicia la enfermedad periodontal? La puerta de entrada para la periodontitis siempre será precedida por la gingivitis. Entonces, una gingivitis se puede instalar en la boca de los pacientes al tercer día de que el paciente no se logra limpiar cierta área. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega tu paciente y te dice, discúlpeme, no me he podido lavar los dientes porque vengo del trabajo y tú ves que está sangrando, no quiere decir que es porque tu paciente no se pudo lavar los dientes antes de ir a la cita. ¿Qué podemos entonces descubrir? Que lo primero que se manifestará en la boca antes que cambio de color es el sangrado. Entonces, si tu paciente llega, tú lo revisas, no ves inflamación, pero hay sangrado al estímulo como un sondeo o como estar revisándolo con algún explorador, entonces sí podremos saber que comienza una gingivitis. En diversos estudios ya de clásicos inclusive sabemos que a partir de los 21 días de que en la boca está presente la gingivitis comienza a haber este cambio en donde ya empieza a haber una franca destrucción del hueso alveolar. Hay pacientes que nos llegan como dentistas o que les van a llegar a todos los estudiantes de academia y tienen la justificación de que ellos sí se cepillan los dientes. Te dicen, doctora, doctor, yo sí me cepillo los dientes y me los cepillo 3 veces al día. Sin embargo, cuando los exploras, tienen enfermedad periodontal, tienen sangrado, tienen placa. ¿Qué es lo que está sucediendo con ellas? Sí se cepillan. Yo quiero decirles que la mayor parte de las personas se cepilla los dientes. El problema es que no lo hace con una técnica adecuada. Quizás cuando eran niños aprendieron viendo a los mayores y en este caso el cepillado que se acostumbra no es el mejor y así continúan. Entonces cuando empiezan a ir con nosotros los dentistas tampoco somos capaces de cambiarles esta técnica de cepillado. Entonces sí, tu paciente se puede estar cepillando, pero no de la manera adecuada. Ahora, el uso del hilo dental también es algo que es nuestra responsabilidad enseñarles, porque no nada más se trata de decirle a tu paciente, usa el hilo dental. Tienes que observar y tienes que enseñarle en su boca que efectivamente lo sepa usar. Y si ves que por alguna razón tu paciente no logra utilizarlo de la manera adecuada, cambia la estrategia. En la actualidad existen múltiples aditamentos para la limpieza interproximal. Úsalos. Conoce acerca de ellos, infórmate de las novedades, porque ya llegarán algunos hablando de los irrigadores y eso tienes que saber cómo usarlos. Pues sí, el uso de hilo dental es extraordinariamente importante e incluso si persiste el mal olor, muchas veces hay que decir al paciente, bueno, pues estás usando el hilo y la gente te contesta que no. Y cuando lo empiezan a usar y hacen un colutorio, un buche de agua, dicen, bueno, pues sigo teniendo restos de alimento y me había cepillado como me habían indicado, ¿no? Entonces creo que sí, el consejo del hilo dental es extraordinario para nosotros e incluso para nuestros pacientes. Bueno, y ya hablando sobre la enfermedad periodontal, ¿en dónde está la línea divisoria entre la gingivitis y la enfermedad periodontal? ¿En dónde podemos decir que está inflamado y que se va a recuperar al 100% o que esa inflamación ya conlleva una pérdida ósea, ya tiene bolsas reales? Explícanos un poquito este proceso. Precisamente eso es una creencia, que el paciente que sangra o que está muy enrojecido o que está con una inflamación muy importante es paciente periodontal, es decir, con una periodontitis, y no siempre es así. Quizás la gingivitis pueda verse muy impactante, con mucho sangrado, pero el determinante será el sondeo periodontal y la toma de radiografías. Tú, por medio de tu sonda periodontal, podrás darte cuenta si existe una bolsa.
tenemos que recordar que una bolsa es una profundización patológica de tu surco gingival. Siempre tendrás algún tipo de medida alrededor de los dientes, pero se dice que más allá de 3, una medida más allá de 3 milímetros, ya estamos hablando de una bolsa periodontal. Habrá otros factores que revisar, como las radiografías periapicales para observar si tenemos alguna destrucción ósea. También el nivel de sensibilización es el parámetro ahorita número 1 para determinar el avance de una enfermedad periodontal. Bueno, cuando tú has recibido algún paciente diabético en tu consultorio o en la universidad, ¿qué es lo que están haciendo? Porque sabemos que la enfermedad periodontal agrava la condición metabólica del paciente. O sea, dificulta que el azúcar esté controlada, el paciente generalmente trae cifras más elevadas y cuando llegan a la consulta o a la universidad les toman un dextrostic, una glicemia capilar, una determinación de glucosa rápida y ¡pum!, sale disparada, ¿no? Entonces, muchas veces nos sentimos con miedo de atenderlos o de decir, no, es que este paciente está descontrolado y no lo puedo atender. O bien, ¿qué es lo que hacemos primero, no? Primero lo mandamos al médico para que lo controle o primero iniciamos un tratamiento periodontal para favorecer a que se controle. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? ¿Qué es lo que tú opinas sobre este tema? Definitivamente, cuando detectamos a un paciente diabético que creemos que está descontrolado o que, bueno, el paciente ya se sabe que está descontrolado, pues lo número 1 sería hacerle un diagnóstico. Tenemos que hacer un diagnóstico, tomar radiografías y por supuesto lo que hablamos al principio, un control de placa. Con tú modificar la técnica de cepillado y el uso de algún aditamento para limpieza interproximal, tu paciente comenzará a mejorar. Habrá que determinar, por supuesto, con algún estudio de laboratorio y ver qué tan controlado está el paciente, pero puedes realizar un detartraje. No necesariamente tienes que aventurarte a los raspados o curetajes, como también se le llaman, para poder notar un cambio. O sea, con el simple detartraje, el eliminar el sarro, el paciente va a empezar a mejorar su control metabólico y lo podemos mandar a una interconsulta a su doctor, sí. Y entonces le va a facilitar el control de azúcar y entonces va a regresar más controlado y tú vas a poder avanzar en tu tratamiento periodontal, ¿no? Por supuesto, la periodoncia es un área en donde tú debes de motivar muchísimo a tu paciente. Entonces puedes hablar con él y decirle, tú vas a mejorar de tu boca con lo que yo te voy a hacer, pero también tu boca va a mejorar con lo que tú vayas con tu médico internista. Y verdaderamente son pequeños pasos de motivación, porque pues, el paciente sabe, el paciente tiene conocimiento de lo que no debería de comer cuando es diabético. Sí, claro. Y también se dan cuenta de su boca, ¿no? ¿Cómo está su boca? Podemos encontrar múltiples abscesos. Ellos saben que tienen una halitosis increíble porque ellos lo ven o se lo dicen sus personas cercanas. Están avergonzados de platicar con las personas porque ven y saben ese mal aliento. Sus dientes se les mueven. Tienen unas movilidades, los anteroinferiores a veces con la lengua los están manipulando y moviéndolos. Entonces, bueno, se trata de motivar mucho y verdaderamente algo tan sencillo, por así decirlo, como la prevención puede hacer la gran diferencia en un tratamiento dental. Ya no nada más estoy hablando de periodontal, dental. Oye, acabas de tocar un tema muy, muy interesante y quiero ahondar en él y ver también qué es lo que tú opinas sobre la empatía con el paciente, ¿no? Hoy en día la atención médica odontológica se ha vuelto un poco más fría, se ha vuelto un poco más tecnológica. Llega el paciente y a veces nada más lo tratamos como si fuera ya una enfermedad periodontal, una boca en lugar de un ser humano completo y no hemos tomado en cuenta precisamente eso, ¿no? Que el mismo paciente se siente avergonzado, el mismo paciente se siente mal porque le huele mal la boca, porque se ve mal, porque sonríe, no le gusta sonreír, ¿no? Tiene una autoestima baja. Entonces creo que sí es muy importante lo que dices, ¿no? De voltear a ver también la parte emocional, el que se sienta empático con nosotros, que se sienta arropado por nosotros y nosotros en lugar de regañarlo, pues motivarlo, ¿no? Y entonces él va también a percibir que nosotros tenemos un interés real por él y no solamente por las cuestiones médicas económicas.
Sí, claro. El paciente periodontal es un paciente que requerirá mantenimiento constante. Se dice que un paciente periodontal siempre será un paciente periodontal. Entonces, nos volvemos amigos de los pacientes. Hay épocas de su vida en la cual no vienen al control periodontal, y cuando regresan, que dicen, ay, perdón, es que regresé, no pude, por cualquier circunstancia, y es decirle, pero qué bueno que estás aquí. Qué bueno que estás aquí y te voy a poder valorar. Entender que sea cual sea el tratamiento que tú vas a realizar en la boca, al final los cimientos son los dientes, los tejidos periodontales son los que van a mantener tus dientes en boca. Entonces, es correcto. A mí me fascina la estética, sobre todo el sector anterior, las carillas, me encanta ver los trabajos, los recontorneos estéticos. La verdad es que es algo muy importante en mi consulta, pero pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Que no se vean los márgenes de las restauraciones, y para que no se vea el margen de tu restauración, tú tendrás que tener márgenes gingivales estables, y la mejor manera es con salud periodontal. Un cirujano dentista de práctica general o un estudiante de odontología, ¿hasta dónde tú consideras que debe de llegar en el tratamiento de la enfermedad periodontal? El cirujano dentista tiene la capacidad de detener la enfermedad periodontal. Lo que les fue enseñado en pregrado es suficiente para que tu paciente pueda detener el avance de la enfermedad. Entonces, siéntete tranquilo que los raspados o curetajes que tú aprendiste a hacer en el pregrado serán suficientes para ayudarle a tu paciente. Por supuesto que hay casos más avanzados, más complejos de su tratamiento, que requerirá ya de algún tipo de cirugía por parte de nosotros, ya los periodoncistas. Pero tú siéntete tranquilo, los raspados que hacías en el pregrado son suficientes para detener y ayudar a tu paciente. Bueno, por último, quiero hacerte una pregunta acerca de uno de los capítulos de un libro que has escrito sobre enfermedad periodontal y el uso de antibióticos. Y bueno, que nos digas, en un paciente periodontal indicamos un antibiótico, y en el caso de un paciente diabético con enfermedad periodontal o abscesos bucales ya establecidos, que sondeas o que presiona la encía y drena material purulento, ¿indicas un antibiótico y qué tipo de antibiótico estás utilizando en tu práctica diaria? Sí se usan los antibióticos en periodoncia, pero debemos de saber cuándo indicarlos. En este caso es cuando tenemos presencia precisamente de exudado purulento a través de la bolsa. Pero ¿en qué momento se dan? Se dan cuando tú ya vas a comenzar algún tipo de maniobra mecánica para quitar el cálculo dental. Ahí es cuando se da, no de primera instancia cuando llega tu paciente y que solamente lo ves y recetarle. Ahí no es el momento. ¿Por qué? Porque toda la etiología, en realidad lo que está causando la enfermedad periodontal, continúa en la boca. Entonces dar un antibiótico no será suficiente para aliviar a tu paciente. En el paciente diabético se da también cuando estamos haciendo algún tipo de maniobra mecánica para prevenir precisamente una complicación después de tus raspados. El uso de los antibióticos en los pacientes diabéticos dependerá mucho del control metabólico que tenga tu paciente y la severidad de la enfermedad. Es decir, si tú encuentras múltiples focos de abscesos o de exudado purulento a través de la bolsa, entonces al momento de hacer tus raspados o curetajes, como comúnmente se le llaman, entonces ahí es cuando deberás de indicar algún antibiótico. El primer antibiótico que yo pensaría sería en una amoxicilina. Y si tu paciente es alérgico a las penicilinas, entonces lo pudiéramos cambiar a una clindamicina. Muy bien, pues queremos agradecerte, doctora, tu visita aquí al foro virtual de Academia. La realidad es de que ha sido una charla extraordinaria que nos da luz del manejo periodontal de nuestros pacientes diabéticos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, doctor, por invitarme.